bancaria, si todavía hay alguna, sienten que tienen alguna una duda para poder registrar o quieren que uno de esos ejercicios nuevamente lo veamos de una manera rapidita o todo está bien. O el tema se entendió, se comprendió bien. ¿Qué me dicen, chicas? Por mi parte, todo está bien, profe. Ok. Miren, también en la plataforma ya están los espacios para ustedes poder enviar los ejercicios de caja chica y de conciliación bancaria. Déjenme mostrárselo. Tienen hasta el, creo que le puse el domingo. Me avisan cuando se ve la pantalla. Dice lunes, profe. Lunes, ok. Bien, miren. Recuerden como yo les dije. Aquí tenemos, ¿cómo? Aquí tenemos las dos primeras asignaciones que son para caja chica 1 y 2 y las de la 3 hasta la 5 para los ejercicios que hemos realizado de conciliación bancaria. Ahí mismo está también el video del día de ayer. Así es que pueden encontrarlo en su plataforma. Voy a compartir de una vez para que vayamos entrando en materia, el material que nos corresponde en el día de hoy. ¿Se ve la pantalla ahí? Ponelo un ching más grande. Sí. Sí. Bien. Nosotros hoy estaríamos entrando a lo que es el módulo número 7 sobre la parte de nóminas, ¿verdad? Yo ahí mismo le agregué también, es la nómina de pago, lo que entendemos, tesorería de la seguridad social. Vamos a hablar un poquito de qué es la tesorería, de qué se encarga la tesorería. Yo en su momento quiero aprovechar para que ustedes vean esa página de la tesorería por dentro, por lo menos como darle un vistazo, porque no tenemos manera de cómo poder hacer un registro, porque es algo privado. Yo tomaré la responsabilidad con una página que tengo de alguien para que ustedes vean cómo se ve por dentro, cómo es que yo registro a una persona para que inmediatamente tenga los beneficios de seguro de salud, de fondo de pensión, toda esa partecita. Asimismo, aprovecharíamos entrar un poco al CIRLA. También el CIRLA es la página del Ministerio de Trabajo. Anteriormente se hacían unas planillas como del tamaño de un Ford, eran así parecidas, que usted tenía que ponerse a llenar todo eso a mano. Ya no, ya está esa página virtual para usted trabajar todo lo que tiene que ver con el Código de Trabajo. Y obviamente vamos también a ver la parte de los derechos adquiridos en cuanto a los derechos que usted tiene, beneficios, prestaciones y todo lo demás. Miren, para hablar de nómina, nosotros tenemos que hablar de varias leyes, pero la ley fundamental, la que atribuye a lo que es la parte del trabajador, es la ley 1692, que es lo que entendemos, lo que conocemos como Código de Trabajo de la República Dominicana. Esto hace énfasis que ese código fue enunciado de fecha, lo quiere decir de fecha, 29 de mayo de 1992. Eso fue para uno de los periodos del presidente, ¿verdad? El doctor Joaquín Balaguer. Después de ahí, ese código no ha tenido ningún tipo de cambio o algún tipo de manifestación, que esas son de las cosas que los sindicatos, principalmente empresariales, han luchado tanto para que eliminen lo que es la parte de la cesantía,
porque tenemos un código que es un poquito obsoleto. Y obviamente las leyes con el tiempo se van cambiando. Ya ese código ya va a cumplir el año próximo, 30 años. 30, sí. 30 años estaría cumpliendo ese código de trabajo. Imagínense ustedes lo obsoleto que es. Asimismo, dentro de la nómina también tenemos que hacer énfasis a lo que es la ley 87-01, que es la ley de seguridad social. Esta ley de seguridad social fue la que trajo con sí lo que es tener un seguro de salud privado, ¿verdad? Tener lo que es un fondo de pensión, porque anteriormente era el seguro social que se tenía, y dentro de ese mismo seguro social había un aporte en una cuenta única donde todo el mundo aportaba. Ahora las cuentas de las AFP son de capitalización individual, eres individual por cada quien. Son cambios que vinieron. Y de una u otra manera es una de las mejores leyes que tenemos en el país, aunque algunas personas, ¿verdad? Algunos funcionarios, algunos protestantes entiendan de que no es así. Pero en cuanto a aplicación, es una de las mejores leyes que se han aplicado. Tiene más ventaja que desventaja. Aparte, ¿verdad? De que vamos a tocar la ley, el código tributario, en este caso, que el código tributario vamos a ver la parte de las retenciones de asalariado. El contenido que vamos a tener aquí en lo que es nuestra asignación es que vamos a ver, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el contrato de trabajo, la regulación de las condiciones del contrato de trabajo que se van a presentar, los sindicatos, todos los conflictos, y está de más decirle que en cada uno de esos puntos yo le fui colocando los artículos que contemplan, que abarcan este tema. Lo que es la parte a la relación del código de trabajo. Entonces, para nosotros comenzar y hablando de lo que es la nómina de pago, nosotros tenemos que saber ciertos puntos de que, por ejemplo, un horario de trabajo dentro del marco del código de trabajo, anteriormente estipulaba de que habían 12 horas diarias de trabajo. Es decir, eso era lo que marcaba, pero diariamente lo que se trabaja son 8 horas, obviamente, 4 horas los sábados en la mañana, que es que estamos acostumbrados, para un total de 44 horas a la semana. ¿Qué sucede esto? Que dentro de esos horarios me debe de marcar que ya después de cierta cantidad de horas yo voy a tener lo que es, podemos decir, descanso. Aparte de los descansos que nosotros podemos tener, que me lo establece mi código de trabajo, que cada 2 horas de trabajo se entiende que tú puedes tener un descanso de 10 a 15 minutos. Asimismo, dentro de la tarde, nosotros, dentro de lo que es nuestro código tributario, no estamos acostumbrados a ese proceso. Nosotros acostumbramos a trabajar nuestras 4 horas, 1 hora de almuerzo o 2 horas de almuerzo y nuevamente las otras 4 horas de trabajo. Bien, para la parte de la tarde. Hay empresas que sí, que entienden y respetan esa parte. En la mañana te dan los 10 minutos que utilizan que para un desayuno, un café, un chocolate. Y en la tarde igual, te dan 10 minutos, algo, para lo que es el café, el chocolate, un pequeño descanso. ¿Cuáles de las empresas o, por ejemplo, de esas empresas lo hacen? En su mayor caso, casi son las financieras,
que respetan mucho los tiempos de descanso. Cuando hablamos de las financieras, estamos hablando totalmente de los bancos comerciales, porque en la mayoría de sus casos ya las otras empresas, ¿verdad? Como que tienen ya esa temática. Y nosotros también, de una u otra manera, desconocemos un poquito eso. Siempre tenemos pendiente que dentro de nuestras 8 horas de trabajo tenemos 1 hora de almuerzo. Dentro del mismo código de trabajo se hace referencia a lo que son salarios y sueldos. Salario y sueldo, cuando nosotros hablamos de eso, siempre entendemos que es lo mismo, que es el mismo concepto, que una es sinónimo de la otra, pero no. Vamos a ver por qué. Los jornales son empleados, son trabajadores que trabajan por horas, por día, por una pieza, por ejemplo. Los que trabajan en zona franca, en una tabacalera, que trabajan tantas piezas, o que tú tienes un trabajador de la construcción y te trabajó 3 días. Esos son los jornales y ellos reciben salarios. Y los sueldos, porque es fijo y tú tienes fecha de pago, por ejemplo, los 15, los 30 o a final de mes, son regularmente para toda aquella persona que trabajan oficina, administraciones, gerencia, ¿verdad? Son los sueldos. Ahí ya nosotros comenzamos a entender de que salario y sueldo es muy diferente, que a veces, si yo tengo un salario de tanto o mi sueldo es tal. No, salarios son para aquellas personas que trabajan horas, una semana. Yo te voy a trabajar por piezas producidas. Tú eres costurero, por la cantidad de piezas que tú me cosas, yo te voy a pagar. Y el sueldo son aquellas personas, ¿verdad? La parte administrativa, como le llaman, gerencial, financiera, son los sueldos. Asimismo, ponerlo aquí un poquito pequeño, en el artículo 192 del Código de Trabajo, el salario no es más que una retribución que un empleador, ¿verdad? En este caso, el empleador es la empresa, paga el trabajo por algún tipo de compensación, por algún tipo de servicio que tú le hagas. Por ejemplo, una persona que vaya a su casa y le limpie una vez a la semana es un empleado suyo. Usted dirá, no, profe, porque ella nada más va un solo día a la semana. Sí, pero ella de una u otra manera le está ofreciendo un servicio a usted por un pago, por una retribución. Eso es un salario. Usted cobra por eso. Todo lo que conlleve. Hay muchas empresas que se cuidan. Para ponerle este ejemplo. Usted tiene una empresa, tiene un jardín muy bonito, pero usted no tiene un jardinero, porque eso es cada 3 meses que, por ejemplo, usted poda las plantas, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué pasa? Que hoy yo le dije a un jardinero que fuera a mi empresa a podarme todas las plantas. Ya por solamente él y darme el servicio y tener una retribución, él fue empleado mío por ese día de trabajo. Las empresas grandes que llevan un régimen, que llevan, como uno se expresa a veces, todo por la rayita, ¿qué hacen? Que yo busco una empresa de jardinería y mejor te pago ese servicio, porque ese empleado es tuyo, tú lo tienes dentro de tu seguro y tú cubres cualquier situación. Pero si es empleado por cosas de la vida, de la escalera podando las matas se le cae, es la empresa que tiene esa responsabilidad. Hay otras empresas que lo que hacen es, bueno, yo me voy a cuidar. Como yo sé que ese señor hoy jueves iba a ir a podarme las matas, yo aprovecho y lo entro el día anterior al seguro. Él vino hoy, me trabajó, mañana lo saco. Pero ¿qué pasa? Ante cualquier situación o demanda que él quiera decirme por algo, no, mire, yo le entré en el seguro porque la ley lo dice. La parte de la seguridad social de la ley 87-01 en su reglamento te lo establece.
de que tú, si vas a contratar a alguien para un servicio, para tú cuidarte ante, puede ser un riesgo laboral o una demanda porque se cayó o cualquier cosa, y él no es un empleado de una empresa ni tuya, es una persona, por así decirlo, un servicio X, éntralo al seguro. Hace el trabajo y vuelve y lo saca. O para eso ahora mismo se están utilizando muchas las empresas que te dan ese tipo de servicio para evitar, y esas empresas nacieron o se crearon con esa finalidad, para evitar ese tipo de situaciones. Ya hay empresas que, por ejemplo, tienen enfermeras, tienen una niñera. Tú le pagas, tú contratas a esa empresa, ante cualquier cosa que le pase a esa persona en casa, ya esa empresa es la que te tiene que responder. Otro punto. Miren, hace como aproximadamente 4 años más o menos, una vez yo hice un diplomado sobre lo que era derecho laboral. Y yo recuerdo que era un magistrado. El magistrado nos dijo a nosotros de la manera en que uno debe de cuidarse tanto con las empresas y esas personas que uno contrata a hacer cualquier tipo de trabajo. Porque él decía que él tenía un caso, una farmacia, donde había un señor que pasaba el día entero haciendo una esquina. Pero ¿qué pasa? Que el señor, cuando llegaba el dueño de la farmacia a las 7 de la mañana, él estaba ahí. Y él era, el señor cuando llegaba, le pasaba la llave a ese señor, él abría y subía a la puerta, de esa puerta corrediza. Cuando el señor cerraba la farmacia a las 9 de la noche, era el señor que hacía esquina, que rodaba la puerta, ponía la llave y cerraba. Eso sucedió por aproximadamente, nos dice, unos más de 10 años. ¿Qué pasa? Que una vez alguien parece que se acercó, orientó al señor y le dijo lo que él tenía que hacer, pues le puso una demanda a la farmacia. Y es como que usted me puso una, pero usted no es empleado mío. Y él le dijo, sí, yo soy empleado suyo, porque ¿quién es que abre la farmacia? No, usted me pasa la llave, yo abro mi puerta, subo a la puerta de metal y me quedo ahí, y para cerrar vuelvo y hago lo mismo. Pues le digo algo, decía el magistrado, que de una u otra manera el Código de Trabajo dice que todo aquel que reciba una retribución y que te haga un servicio de una u otra manera, tú me estás haciendo un servicio, es un pago por un trabajo. Y el señor, como era alguien ya conocido, a veces le daba sus 100, sus 200 pesos. Quiere decir que de una u otra manera él entendía que él recibía un pago por eso. Y yo tuvieron que negociar y entregarle un dinero, y él nunca fue empleado de ellos, pero él solamente hacía eso. Se va entendiendo la parte de las ideas. ¿A qué conlleva todo esto? Que hay que tener mucho, mucho cuidado. Creo que Benny tiene una preguntita. Sí, profe. Mi pregunta es, por ejemplo, donde yo trabajo actualmente, tienen un empleado que lo tienen como proveedor informal. Entonces, a él no lo tienen incluido en ningún tipo de ni seguro ni nada. Le pagan como proveedor informal. ¿Eso lo registran así o no es válido? En la misma pregunta usted se contestó, porque usted dijo, es un empleado. Con solamente usted decir que es un empleado de la empresa, tiene que estar registrado. Inmediatamente tiene que estar registrado, al menos que él pertenezca a una compañía X y él le dé el servicio. No, o sea, él labora todos los días allá y le pagan por cheque, le pagan y lo tienen registrado como proveedor informal. Pero ¿y por qué un proveedor informal si él va a diario? ¿A qué hace causa esa parte? ¿Cuál es el porqué de tenerlo como un proveedor informal? Ya esos son como problemas internos de los dueños de allá. Los dueños de allá son esposos y tienen problemas, etcétera. Pero eso no es el punto. El punto es ahora que bien, lo único que pueden hacer
es tener contratos con él. Y aún así, teniendo contrato, ya sea hasta temporal, tiene que estar bajo, porque si a ese señor, la pregunta es sencilla, si a ese señor le pasó algo, Dios no lo quiera, él estaba cargando una escalera y se resbaló y la escalera le rompió un pie, ¿quién va a cubrir eso? ¿Quién va a cubrir esa clínica? Porque cuando el señor llegue, que le digan, ¿dónde usted trabaja? ¿Qué usted cree que le va a decir? ¿Que él trabaja dónde? Él le va a contestar que él trabaja en la empresa donde él presta servicio. Mercedes tiene una preguntita. Sí, profe, le iba a decir con relación a eso, donde yo estaba trabajando, que lo que duré fue 4 meses y medio, pero ahora veo la importancia porque aprendí mucho. Todo esto que estoy viendo aquí lo veía allá. Y ellos se cuidan mucho, mejor dicho. Si ellos van a emplear a alguien, por ejemplo, cuando me iban a emplear a mí, me dan la carta para abrir la cuenta de banco, para hacerme los análisis y todo eso. Entonces, en lo que yo estuve allá, entraron varias personas. Entonces, allá prefieren que no entre a trabajar, o sea, está empleado, ¿verdad? Va a trabajar en la compañía, pero que no entre a trabajar hasta que ya no esté registrado en el seguro, por eso mismo, porque Exactamente. cosa pasa, porque por ejemplo pueden decir, ok, yo entré un lunes y vamos a suponer que el miércoles ya me van a registrar, ¿y qué pasa si de lunes a martes sucede algo? Ya yo estoy empleada ahí. Exactamente, así mismo es. Se cuidan mucho. Así mismo es. Esa es la situación. Alma tiene otra preguntita. Buenas noches. Profe, por ejemplo, las personas que trabajan en esas, vamos a decir, empresas, pero que son aplicaciones, como por ejemplo en Uber, Pedidos Ya y ese tipo de cosas, ¿cómo se manejarían esos casos? O sea, ¿los incluyen o no? ¿O qué sucede? Mira, con relación a ese tipo de empresas, tienen políticas diferentes. Pedidos Ya y Globo, ese tipo de empresa, lo que hacen en su momento es que solamente te dan como un contrato de manera temporal para no tener ningún tipo de responsabilidad contigo. ¿Qué sucede en este caso? De que tú aceptas y te arriesgas, pero en el caso de esas personas, ellos deben de entrarte dentro de lo que es un seguro. Ellos deben de tener, o ya sea que ellos hagan un contrato, ellos digan, bueno, a mí no me conviene porque es demasiado, una factura súper alta y yo tengo que cumplir con un salario mínimo para reportar a la TCS. Ellos dirán, ok, no me es conveniente, pero ellos pueden comprar un seguro a las aseguradoras para ese grupo que ellos tienen así de empleados, que también es del tipo de empresa que es, ellos pueden aplicar. ¿Qué pasa con ellos? Que ellos, al que está en la calle, ellos no te cubren, pero su personal administrativo sí lo tienen asegurado, y eso pasa con Uber, porque es que tú no sales como empleado directo de ellos, tú le prestas un servicio, pero se entiende que ellos deberían de tenerte totalmente registrado dentro de lo que es la nómina. Esos son todavía casos que a la misma TCS, a la Seguridad Social, todavía se le escapa por la parte del incumplimiento. Un Uber puede comenzar a trabajar muy bien hoy, mañana, pasado, pero el domingo dice, yo no voy a trabajar ni esa semana porque el auto está dañado o lo vendí. Entonces, todavía no existe esa responsabilidad de que ese chofer pase por la empresa, decirle, mira, se me dañó el auto, no voy a trabajar, no estás produciendo, entonces tendría que hacer un retiro de la TCS. Es muy inusual esos casos. Ahora, sí que ellos hacen, que lo he visto bastante claro, es que el personal administrativo que ellos tienen en oficina sí lo tienen registrado en la TCS. ¿Alguna otra pregunta? Claro.
Gracias, profe. Siempre. Entonces, chicos, miren, es un punto importante, retomando la idea que nos decía Mercedes, y con la misma esas empresas deben de colocar los empleados por lo menos un día antes. Si usted sabe que su empleado va a entrar, por ejemplo, el lunes, usted maneja la parte de recursos humanos o es auxiliar y usted es de la que se encarga. Como él va a entrar el lunes, a más tardar usted debe de entrarlo a la TCS mañana viernes, si usted no trabaja el sábado. ¿Por qué? Porque usted se evita cualquier situación. A ese joven, a esa joven, le pasa algo en la misma empresa, un riesgo laboral, tú lo puedes reclamar, porque tú dices, mira, yo aquí, ella entró el lunes, el martes se resbaló y se cayó, pero yo a ella le entré en TCS desde el viernes, yo la protegí y usted puede reclamarlo. Ahora, ¿qué pasa ante la parte de salud? La parte de salud tiene normas donde tú tienes que cotizar. La parte de cubrirte, de protección como empresa, es a lo que se le llama riesgo laboral, que esa lo vamos a ver. Entonces, ¿qué sucede? Que volviendo a la parte de los salarios y sueldos, en nuestro país existe lo que es un salario mínimo. Estamos cansados de escuchar ese término. El sueldo mínimo, el salario mínimo, ¿verdad que sí? Este es el salario menor, obviamente, con el cual tú puedes hacer un contrato de trabajo. Siempre lo escuchamos, el salario mínimo del sector privado, 6,000 pesos. Eso es lo mínimo con el cual tú puedes hacer ese contrato de trabajo. Está establecido desde el artículo 213 hasta el 208. Entonces, el comité de salario, ¿verdad? Son los órganos, como dicen aquí, tripartito. ¿Por qué? Porque está el Estado, ¿verdad? Está también lo que es el Ministerio de Trabajo y los empresarios. Ellos son los que se encargan de establecer salarios mínimos a los trabajadores. Aquí en nuestro país existen muchísimos tipos de salario, porque hay un salario para las empresas públicas, hay un salario para las empresas privadas, y esos salarios se dividen también por el tamaño de la empresa. Hay un salario para el sector construcción, hay un salario para el sector agropecuario, hay otro para el sector turismo, hay otro para el sector seguridad. Es decir, hay un sinfín de tipos de salario. Y según se manejan, ellos entienden de que el Comité Nacional de Salarios son los que van estableciendo esos límites de salario que existen en cada uno de esos grupos de trabajo. Miren, aquí tenemos, por ejemplo, la clasificación de los salarios. Dentro del sector, aquí están las tarifas que se aplican según las actividades económicas, como les decía. El sector privado, no sectorizado. ¿Quiénes están ahí? Cuando hablamos de no sectorizado, es que, ¿verdad?, se dedican a ciertos tipos de actividades. Los que fabrican calzados, carteras, bulto, correas, cinturones, y la industria azucarera. Asimismo, hay una clasificación de salario para el sector construcción y afines. Aquí hablamos hora hombre, es decir, horas pagadas por la cantidad de hombres, los pintores, electricistas, los batidos, la parte constructiva. Aquí también miren los carpinteros, los que trabajan la parte de las máquinas pesadas de construcción, etcétera. Asimismo, también tenemos un sector para las zonas francas, que se conocen como áreas deprimidas porque el salario no es muy bueno, pero en cierto punto han mejorado. También hay otro salario para el sector hotelero, para aquellas prestadoras de salud, para educación. Todo ello conlleva a tipos diferentes de salario. Aquí hay un link, ¿verdad?, sobre la parte de las resoluciones salariales que vamos a tener aquí. Miren las diferencias.
y, por ejemplo, todo lo que se presenta en base a los salarios. Esta fue la última modificación que se hizo. No sé si ustedes recuerdan, para el año 2017 se realizó lo que fue un aumento de salario, pero ese aumento de salario que se realizó en el año 2017 entró por etapas. De los que están trabajando, ustedes lo recuerdan, que entró en etapas, que por ejemplo, esta parte de 15,000, el salario era como 11,000 y algo, primero te llevaron a 13,000 y luego en noviembre fue que completaron los 15,000. ¿Ustedes recuerdan ese año lo que estaban trabajando? Sí, profe. Sí, profe. Sí, exactamente. Para ese año surgió eso, hubo un aumento de salario, pero este fue entrando por etapas, como que le dieron varias etapas para que las empresas llegaran a cumplir con el salario que ellos deberían de hacerlo. Este salario, que es el más alto dentro del sector privado, de 15,447.60, equivalen a todas las empresas que pasan de más de 4 millones de pesos. Todas las empresas que su capital supera 4 millones de pesos está en la categoría número 1 de 15,000. Es decir, eso sería lo mínimo que yo te puedo poner. ¿A quiénes tenemos aquí? Leche Rica, La Sirena, Supermercado Nacional, eso es lo mínimo. Después de ahí, tú puedes ganar ya lo que la empresa te coloca en esa posición de trabajo. Luego tenemos la categoría número 2, que es 10,620. Estos son para empresas que su capital va desde 2 millones de pesos hasta 4 millones de pesos. Muchas veces uno la conoce como empresas que son media, por así decirlo. ¿Qué les puedo decir? Que sea de 2 a 4 millones, podemos decir un fotocopiado, porque esas máquinas que utilizan los fotocopiados son bastante caras. Por ejemplo, va desde 2 a 4 millones. Hay salones spa que superan de 2 a 4 millones de pesos. Esas empresas están dentro de su límite. Ese tipo. 10,620 sería lo mínimo. Después de ahí, en adelante, el sueldo según la posición. Y luego están las pequeñas empresas. En este caso, miren aquí, me iba a volar un slide. Estas son aquellas que están en su capital social desde 0 a 2 millones de pesos. Esas empresas pequeñas que usted ve, que usted sabe que entre sus activos y la inversión no pasan de más de 2 millones de pesos. El salario mínimo, 9,411,60. Hay personas que obviamente se van a quejar, pero tú como empresa, como empleador, no estás incumpliendo. Tú estás trabajando en base a la ley. Tú dices, ay, mira, te voy a contratar para tal cosa por 10,000 pesos. La persona se lo va a encontrar poco por el alza de la canasta familiar. Pero tú le dices, bueno, es que eso es lo que me contempla la ley dentro de mi capital. Yo no supero un capital de 2 millones de pesos. Y tú no estás violando la ley, tú estás trabajando como es. Asimismo, tenemos aquí el pago por día para aquellas personas, obviamente, que trabajan jornadas. Diario, 1 hora, te cuesta, diario tú te ganas 320.40, 320 pesos.40. Estos son para aquellas personas que trabajan en el campo, los agricultores. Y obviamente, esas jornadas de trabajo en el campo no pueden ser de más de 10 horas. Otro punto que tenemos aquí, el sector privado no sectorizado, ¿verdad? En ella están las empresas de guardianes, lo que yo le decía ahorita, las empresas de vigilancia, los guachi, como nosotros conocemos, que su salario mínimo es 13,032 pesos. Después de ahí en adelante,
¿verdad? Lo que considere la empresa. Esos son la parte mínimas según los sectores que tiene cada una de las empresas. ¿Vamos bien? Van conmigo, chicos, en la parte del Sí, profe. material. Sí, profe. Ok. Miren, otros puntos importantes de la parte de construcción. Dentro de la parte de construcción, según los trabajadores, porque, ¿verdad? Sabemos que puede haber un varillero, el maestro, que el electricista, que el plomero, que el albañil, son varios puestos y que el maestro tiene un ayudante. Obviamente, todo eso va a depender del tipo de calificación que tengan. Hay salarios que rondan de 572,64, otros 736,63. Todo va a depender, miren, la categoría, operario, de esas maquinarias industriales, maestro de obra, todo depende. Y más que el sector de la construcción, aquí se está trabajando mucho por cubicaciones. Cubicaciones quiere decir que te miden lo que tú haces de trabajo, que si tú eres un albañil y pega bloque, ellos te miden la cantidad de bloque que tú pusiste en tanto día y te pagan por cubicaciones, por metros. Que si tú eres plomero, la cantidad de áreas que tú instalaste en plomería, todo eso. Es lo que ahora utilizan mucho, la parte de construcción. ¿Hay preguntas? Vamos bien. Aquí luego hago la observación, lo que es dentro del sector construcción, lo que es un trabajador calificado, uno no calificado, un ayudante, un operario. Eso es definiendo cada una de las, ¿verdad? De las posiciones que tenemos aquí. El maestro constructor en áreas de construcción, el maestro general, que ya viene siendo como podemos decir, un ingeniero residente, en este caso. Son varios puntos que están aquí. Bien, zona franca. Las zonas francas se fijan con un salario al mes de 10,000 pesos. Esto fue en base a un decreto para comenzar en enero del 2018. De 10,000 pesos, obviamente, que lo que hacen que te lo dividan en salario según la semana y semanal serían 2,500 pesos. No sé si ustedes han escuchado o se han topado con personas que trabajan en zona franca que a veces dicen, ay, yo lo que cobro es 2,000 y pico semanal. O te dicen, yo lo que cobre como 2,100 y algo semanal, porque obviamente a esos 10,000 también le hacen el descuento de seguridad social. ¿Preguntas hasta aquí? Sí, profe, una pregunta. Si cobran 10,000 pesos, hacen como un cálculo, ¿verdad que sí? Para los meses que tienen 5 semanas. Hacen un cálculo para... Los meses que tienen 5 semanas no cobran 2,500, cobran menos, ¿verdad que sí? Cobran menos, exactamente. Okay. Ahora bien, la parte del descuento de seguridad social, muchas veces lo que hacen es que ese descuento se lo van haciendo según el salario que van cobrando durante la semana. O muchas veces tienen un descuento ya que entienden que es fijo y se lo dividen entre también las 4 semanas. Giselle tiene una preguntita. Profe, ¿por qué esos sectores pagan tan poco? Yo no entiendo eso. Lo que pasa es que, recuerda lo que estamos hablando, lo que pasa es que nuestro país se ha conformado a través de un ministerio de trabajo y también de que es la parte salarial lo convoca un sector tripartista, que interviene el Estado, interviene el mismo Ministerio de Trabajo y también intervienen los empresarios. Entonces ellos entienden
de que cada sector tiene un salario totalmente fijo, de que tú como una empresa que solamente tu capital no llega a 4 millones de pesos, tú no puedes pagar 20,000 y pico, porque ¿de dónde? Eso es lo que ellos entienden. Un seguridad igual. Recuerden que el salario todo va y también dependiendo de los gastos y del aumento de la canasta familiar. Mientras más tú ganas, asimismo más aumentan lo que es la alimentación, la renta, la energía eléctrica. Porque si tú trabajas, vamos a decir en Edenorte, por así decirlo, y a todos no aumentaron, ¿qué va a pasar de dónde tú crees que va a salir ese dinero? Del aumento de la factura. Entonces tienen que aumentarme a mí la factura. Yo trabajo en distribuidora Corripio y le digo, mira, en La Sirena, yo cobro 18,000 pesos en La Sirena, por así decirlo. Entonces ya por ahí viene el comité de que tienen que aumentarme a mí para yo poder pagar, porque mis gastos han aumentado, la energía me aumentó. La Sirena aumenta, pero ¿a quién le va a sacar el aumento de esos salarios? A los productos que vienen. Por eso son las alzas que a veces se dan. Es una cadena, todo es una cadena. Y ya desde hace tiempo se ha venido distribuyendo así, de que cada sector va a tener su salario. Las zonas francas pagan muy poco porque son personas sin estudio. Acuérdense que las personas que van a trabajar, los operarios de zona franca, exactamente quienes trabajan la producción, son personas que a veces no saben de letra, ¿verdad? Son personas que llegaron tal vez a una primaria, son las personas de más escasos recursos, es de la mano de obra más barata. Por eso que aquí en nuestro país se traen muchas zonas francas, porque nuestra mano de obra es barata. Si la mano de obra es barata, los beneficios, las utilidades que va a tener esa empresa es mucho más alta. La industria San Miguel del Caribe, que es Cola Real, ¿por qué opera en nuestro país y principalmente en las afueras para la línea? Porque hay una ley que está vigente, que está aprobada, donde para que haya un desarrollo fronterizo, lo que hacen es que hay unas exenciones de impuesto. Ellos no pagan ese impuesto. Y obviamente, ¿qué hacen? Hay utilidades mayores, tu mano de obra es económica, porque para esos lugares las personas que, por ejemplo, se preparan y estudian, a veces emigran fuera, y todo eso conlleva a esta situación. En Dajabón hay muchísimas zonas francas que han colocado, porque la mano de obra es económica y traen hasta extranjeros a trabajar aquí. De igual manera, en los principales pueblos cuando cruzan la frontera, que hay zona franca y cruzan dominicanos a trabajar allá. A eso se debe. Eso es lo que sucede, porque la administración de zona franca no cobra así. La administración de zona franca cobran salarios justos. Pero la parte productiva es muy económica, muy económica. Entonces, profe, por eso es que a veces uno se molesta con ese tipo de empresas, porque yo conozco a alguien que trabaja en zona franca, pero él es ingeniero industrial, o sea, él tiene un puesto bueno. Entonces, a él, cada cierto tiempo le cambian guagua, o sea, por ejemplo, ahora le dieron una Volvo y así sucesivamente, y su sueldo es súper bien, pero entonces los que están más bajitos, que son los que trabajan más, da pena. Es lamentable. Es lamentable. Es como les decía. Hay muchas personas de escasos recursos que comienzan a trabajar en zona franca y se van superando y van en la misma empresa subiendo de puesto, o muchas veces solicitan en otros lugares, porque yo misma he conocido jóvenes que han comenzado a trabajar en zona franca, acabadito de salir de un bachiller, y a los 3 o 4 meses
que van, que ya se inscriben en la universidad, que hacen un ciclo, dos, ¿verdad? O hacen un curso, comienzan a solicitar en otro lugar porque se van superando. Pero hay la mayoría que se quedan allá, si ustedes se fijan, no sé si en algún momento ustedes han tenido, se han topado en una salida, entrada de operarios de zona franca. Usted puede observar que son personas muy humildes, de muy escasos recursos. Y es como le digo, a veces hay personas ya hasta en edad, no es que haya una edad que usted no pueda producir, pero a veces hay personas que usted se le nota ya que de un momento como que deberían de estar en casa ya descansando un poco, ¿verdad? Y están ahí. Sí, profe. Cuando yo llegué aquí, deme un segundito. Cuando yo llegué aquí a Santiago, mayormente las personas que venimos del campo, por así decirlo, de afuera, siempre entramos como a la zona franca. Cuando yo llegué aquí, yo entré a una y duré como un año ahí, y sí había muchas personas viejas, que ya estaban hasta de pensión, esperando que lo pensionaran o que lo votaran, porque ellos no se iban de ahí, o no se van de ahí, porque creo que todavía hay muchísimos que no se van hasta que no le paguen su dinero. Exactamente. Eso es lo que yo les digo, que muchas veces vienen de esos pueblos para poder sustentarse. Y son los primeros lugares donde te facilitan, donde te abren las puertas para tú comenzar, hasta que después tú vas creciendo, vas avanzando. Mercedes tiene la manita levantada. Sí, profe, que algo con relación a eso, algo que yo me encuentro como que es injusto en nuestro país, que después que uno llega a cierta edad, para uno nunca no hay trabajo. O sea, y uno dice, ok, yo estoy en toda la capacidad, me he preparado, me estoy preparando, estoy estudiando, pero muchas veces uno se desencanta por eso, porque regularmente las ofertas de trabajo que uno ve, hasta le especifican de tal edad a tal edad. Entonces yo digo, cuando uno llega entonces, por ejemplo en mi caso, yo tengo 50 años, entonces yo digo, entonces los que llegan a esa edad no comen, no pagan renta, no viven, porque para nosotros no hay empleo, no hay trabajo. Entonces eso sucede mucho aquí en nuestro país. Eso es injusto. Eso sucede mucho aquí en nuestro país y no debería de ser. Hace un tiempo, bueno, eso fue para el año pasado, hablaban mucho de los, principalmente de los jóvenes, de los chicos, los millennials, como le llaman, todo el que nació, ¿verdad? Del 2000 para acá en adelante. Y del tema que decían que eran muchachos muy buenos, jóvenes, con mucha iniciativa, mucha creatividad, mucho ímpetu para salir adelante, pero ¿qué sucedía? Que la parte emocional era un desastre. Y estadísticamente las empresas les gustaba ese tipo de muchachos porque traían cosas innovadoras, pero era totalmente, a veces hay empresas que tienen hasta 3 y 4 psicólogas porque tienen que manejar con un desequilibrio emocional muy alto, que por ejemplo, como dice Mercedes, en personas ya en una edad un poquito más alta, son más estables, son más tranquilas, tal vez no pueden tener la misma creatividad, no van a la misma corrida de ir corriendo más rápido de esto, de lo otro, pero su parte emocional y pueden asegurar a veces hasta un mejor trabajo. Y las empresas a veces se encuentran en esa sintonía de que quieren creatividad, quieren personas ágiles, rápido, innovadores, cosas que ellos puedan crear, que sean nuevas, pero entonces está esa parte de que se caen ahí inmediatamente.
Hay empresas que entienden que ya cuando una persona pasa de más de 40, 45 años, ya su productividad también comienza a bajar, que tú comienzas mucho permiso que para un médico, o que ya tú comienzas con cierta sensación o algo pasa contigo, tienen miedo a que te vaya a pasar cualquier cosa y ellos tengan que asumir un tiempo de licencia hasta que te digan ya que tú no estás apto para el trabajo. Son todas esas situaciones que a veces llevan a la empresa a andar buscando esta situación y no sería utilizar la palabra de dejar a un lado a personas en esa edad, sino como a cuidarse un poquito. Sí, y cuando ya tienen personas que también van entrando a muchos años de trabajo, buscan la manera a veces hasta de ver cómo pueden negociar por las mismas partes de las prestaciones que se van elevando. Pero se ha demostrado, sí, en base a estudios, que la parte de la estabilidad y emocionalmente, las personas con más edad son mejores para trabajar. Y todo depende del tipo de empresa, porque ahí está el supermercado Bravo. El supermercado Bravo le gustan las personas, principalmente las cajeras, que ya sean, vamos a decir, que tengan la vida resuelta, por así decirlo, y le dan la oportunidad. Al contrario, aquí no, ellos no buscan para esa área personas que sean muy jóvenes, que ya tengan una vida totalmente resuelta, tranquila. Bien, vamos a continuar. Profe. Ajá. Yo iba a decir que también aquí en este país todo es complejo porque, por ejemplo, referente a los millennials, la mayoría no se sienten con tanta responsabilidad y por eso es que a veces algunos no crean esa responsabilidad que hicieron los trabajos y no hacen las cosas como la tienen que hacer. Y a veces no conviene tenerlo en algunos trabajos. Pero ¿qué pasa también? Que aquí discriminan a las personas mayores de 35 años. Si usted se pone a buscar trabajo, en la mayoría de esas solicitudes, de cuando van a pedir personas para algún tipo de empleo, siempre la quieren menos de 35 años. Entonces, quieren gente joven, pero quieren experiencia también. Y no le dan la oportunidad a las personas que aprendan, como quien dice, porque una persona que se vaya a insertar ahora laboralmente, yo tengo un hijo que va a cumplir casi 18 años, entonces él está buscando trabajo, pero en la mayoría de los trabajos le piden experiencia, pero ¿qué experiencia tiene un muchacho que se va a graduar ahora de bachillerato? No, claro, y que si tú no lo permites trabajar, no va a tomar la experiencia. Exactamente, entonces tienden a verse con la obligación de coger cualquier tipo de trabajo, porque a mí me llegó a pasar en un tiempo. También están las personas que no quieren crecer. Cuando yo salí de Ibiza, allá nos enviaban a hacer pasantía en Zona Franca. A mí me encantó trabajar en Zona Franca, pero yo me encontré con personas allá que tenían 24 años sentadas en una misma máquina. O sea, yo no lo veo posible eso tampoco. Claro. Porque la persona tiene que como que ponerse una meta y decir, bueno, yo puedo darte 3 años en una máquina, pero después yo puedo ser supervisora o auditor. Yo lo hablo en ese sentido porque yo estaba en una empresa en una Zona Franca como yo hice corte y confección, fue de manufactura. Entonces, hay personas también que se limitan y no crecen y se quedan todo ese tiempo ahí mismo, solamente quejándose. Cuando ya debería o de ser o gerente de planta, porque yo sé que también hay lugares donde no te permiten crecer, pero entonces tú puedes cambiar, busca otro ambiente donde tú puedas. Entonces, exactamente, buscar. Exacto, eso depende mucho de los empleadores y referente a los salarios, que usted dice que eso es entre el Estado, los empleadores, todo aquí es a conveniencia y siempre lo que vamos a perder somos nosotros los empleados.
todo esto lo hacen a conveniencia de cómo a ellos porque realmente la parte que más trabajamos son los que menos ganamos. Sí, el mismo ejemplo que yo le decía a Giselle, por ejemplo, que ella decía que su amigo le cambian la guagua, que le hacen tal cosa, pero todo eso sale de la producción de aquellas personas que ganan menos. De los obreros, de los obreros, lo que ganan ya un salario totalmente muy mínimo, muy mínimo. Entonces uno tiene que entender que realmente eso va dependiendo de la escala, pero ¿qué tenemos nosotros de la raza más abajo, los obreros, que tratar de superarnos para poder ir creciendo? Porque lamentablemente siempre va a haber una parte discriminada, una parte obrera y una parte que siempre quiere escalar y que va a estar por encima de nosotros. Eso va a depender de cada uno de nosotros. Hay personas que sí le hace más difícil que otras, pero tratar uno de hacer la diferencia para ver si logramos algo. Exactamente, son cosas que van sucediendo, que hay que llevarlo así, como tú dices. Esa parte de que hay personas que llegan y se quedan ahí toda la vida, también deben de poner de su parte, porque la empresa no es la que te va a mover, eres tú que te va a mover. Y depende de una otra manera de cada quien. Porque... Exactamente. Ahora, también hay ciertas personas que tú no le puedes pedir lo que ellos no te pueden dar. Hay otros que sí. Por ejemplo, miren, ya vimos ahí el ejemplo de ella, que ella vino de su pueblo, de su campo, duró un año, pero ella siguió creciendo. Ella misma se podía exigir, le podían pedir, tú puedes dar más, tú puedes salir de aquí, tú puedes cambiar. Pero hay otras personas que a veces tienen el deseo, pero no tienen cómo. A ver, ustedes no se han encontrado con personas que tienen el deseo de seguir adelante, pero te dicen, es que yo no estudié nada, yo no sé de letras, como ellos dicen, pero tiene el deseo. Ahora, ella tiene que comenzar por lo simple, déjame aprender esto para ir evolucionando. Hay otros que, óyeme, por más que tú quieras, no hay manera de tu poder con él, no hay manera, porque ya es que ellos mismos, una persona en edad que ya está cansada, que hace eso para poder llevar alimentos, por lo menos a su casa, tú no tienes cómo exigirle, o ella misma no tiene cómo poderse exigir más. Son muchos puntos, porque es que la sociedad aquí en nuestro país es muy variante, principalmente en la parte laboral. Bien. Sí, profe. Ajá. También hay otro factor, y es que si uno estudió una carrera y tú solicitas en una empresa, esa empresa te dice no tenemos vacantes para esa carrera que usted ha realizado, y el puesto que tenemos no es como compatible para uno, y suelen entonces descartar. ¿Y qué pasa? Que quizás uno necesita el empleo, pero por esa condición de que tú no tienes la carrera que ellos, o no tienen el salario, para mejor decirlo así, no ofrecen un salario que ellos consideran que tú puedes merecer en dicho caso. Y bueno, hay personas que tienen que quitar lo que han realizado, o simplemente seguir buscando, quedarse así. Hay muchos profesionales aquí en Dominicana que están en sus casas, que no encuentran un empleo porque algunas empresas lo descartan por la misma situación. Entonces, es como usted dice, demasiados factores que no benefician a las personas. Sí, son todos esos puntos que van llevando a esta parte. Miren, este es otro de los puntos que tenemos, otro de los salarios, ¿verdad? Que son ya, como les decíamos, para los tipos de empresas que son totalmente ya no sectorizadas y también están por debajo de los 2 millones de pesos. Este sería su salario mínimo mensual, 6,686,10. Que muchas de las empresas, principalmente estatales,
es lo que utilizan como salario mínimo, porque el salario mínimo del Estado es todavía mucho más. Si nosotros no encontramos bajito el salario de las empresas privadas, imagínense ustedes este salario que pertenecen a las empresas estatales, que todavía es mucho más bajito de ahí, que también es un poquito deprimente, por así decirlo. Aquí tenemos el salario de las empresas que son sin fines de lucro, ¿verdad? Las ONG, esas clínicas privadas de servicio de salud pequeña, que sería 11,500 pesos. A partir de aquí, de igual manera, según su posición de trabajo. Entonces, aquí vamos a ver la parte ya del salario normal ordinario, la parte extra, las horas extra, y lo que es salario bruto. Miren, aquí tenemos lo que es el artículo 146 del Código de Trabajo, que me explica a mí lo que es una jornada de trabajo. Es el tiempo que el trabajador no puede utilizar libremente y que obviamente está a disposición de su empleador. Es el tiempo que usted le ofrece a la empresa, el empleador, realizando un trabajo. En el artículo 147 me establece el tiempo de duración de una jornada. La duración normal de la jornada de trabajo es la determinada en el contrato. Aquí, un punto importante subrayado. No podrá exceder de 8 horas por día ni de 44 horas por semana. Por eso es que de lunes a viernes, 8 horas, y los sábados, 4 horas para completar las 44 horas de trabajo. Y miren el punto aquí, importante. La jornada semanal de trabajo, ¿verdad? Termina a las 12 horas del mediodía del sábado. No obstante, la Secretaría de Estado de Trabajo podrá disponer mediante resolución algún tipo de empresa según las necesidades que éstas se den, porque obviamente ese es el horario normal, pero hay empresas que siguen operando. Por ejemplo, un restaurante trabaja todos los días, los 7 días de la semana. Imagínense usted, de 8 de la mañana a 10 de la noche, ¿verdad? Tú no tienes como limitante decirle, mira, solamente hasta el sábado al mediodía. Hay jornadas que también dentro del contrato se deben de cumplir, pero todo eso lo ideal es que esté establecido dentro de un contrato de trabajo. Este punto que yo le coloqué aquí es la parte de la resolución sobre los ingresos que forman parte de la seguridad social. Esa fue la primera resolución que se dio en el año 2003. ¿Qué sucede? Que la Ley de Seguridad Social, la Ley 87-01, que marca el año de entrada en el año 2001, fue entrando por parte, fue entrando por periodo. Y ya luego fue que se entendió dentro de esta resolución que formaría parte de un salario cotizable ante la Seguridad Social. El salario cotizable es el salario que se registra para que usted obtenga los beneficios del seguro de salud y del fondo de pensiones. Eso es el salario cotizable. Si, por ejemplo, usted, cuando yo la voy a contratar, te digo, mira, tú vas a ser la asistente y vas a ganar 20,000 pesos. Tu contrato establece que tú vas a trabajar 44 horas a la semana, vas a ganar 20,000 pesos. Ese 20,000 pesos es lo que llamamos salario bruto. Porque cuando yo te vaya a pagar a ti al mes, todos los días 30, tú no vas a cobrar exactamente los 20,000 pesos. Tú estarías cobrando aproximadamente unos 18,000 y algo de pesos porque se te hacen los descuentos obligatorios por ley. Y a eso es lo que entonces llamamos salario ordinario, salario cotizable. Aquí luego tengo la jornada extra, que son las famosas horas extra. Las horas extras son a partir de las 44 horas de la semana, es decir, tú trabajaste tu 44 horas normal, trabajaste una hora de más, esa hora de más, ya que formaría parte de más de 45 horas, es una hora extra. Y las horas extras se pagan en exceso
desde las 44 horas hasta las 68 horas a la semana. Tú estás trabajando y dice, yo tengo 10 horas extra. 44 más 10, ¿cuántos son? 54. Muy bien. Pero tú puedes decir, yo estoy trabajando y trabajé 24 horas extra. 44 más 24 son 68. Ya tú no te puedes exceder de más de 24 horas extra. Después de 24 horas extra, ya inmediatamente hay que hacer una revisión de tu contrato de trabajo y ver por qué tú estás trabajando tantas horas extra. O cambiarte el horario de trabajo o modificar los horarios porque no es rentable para la compañía. Cada hora extra se paga un 35% por encima. Si tu hora normal de trabajo, una hora de trabajo te cuesta 100 pesos, si fuéramos a pagar la hora extra, serían 135 pesos, es decir, un 35% por encima de tu horario normal, de tu hora normal. ¿Se entendió esa parte? Ahora lo estamos viendo como teoría, pero luego lo vamos a hacer en cálculo. Pero ¿se ha ido entendiendo? Sí, pero... Sí. Sí, profe. Muy bien. Continuamos aquí. Por ejemplo, aquí está el punto donde dice que si ya tú te pasas de más de 68 horas, cada hora puede tener un aumento de por lo menos un 5%. Son puntos que te establece el Código de Trabajo, pero vuelvo y le digo, no es normal tú coger y pagar tantas horas extra, porque tú vas a tener lo que se llamaría una baja dentro de tu rentabilidad, una baja en tu producción. La empresa estaría ganando menos beneficio. Por eso hay empresas que muchas veces lo que hacen es que para yo pagar tanta hora extra y yo sé que necesito un empleado de medio tiempo, mejor prefiero contratar un part-time que me cubra mi medio tiempo. Yo sé que voy a tener un salario fijo y el costo va a ser mucho menos. Eso es lo que hace la empresa, que verifican, que pueden comprobar, pueden analizar esos puntos. Ahora bien, también existen pagos nocturnos. Toda aquella persona, un salario nocturno va desde 9 de la noche hasta 7 de la mañana. Ejemplo, cuando usted se enferma de madrugada, esas personas que le dan asistencia administrativa en una clínica, cuando te llega emergencia, que es la que lo recibe, la que llama el seguro, esas son personas que trabajan en horario nocturno, porque muchas veces entran a las 9 de la noche y salen a las 7 de la mañana. Se entiende que estas personas, sus horas deben de ser 15% más cara que una hora normal. O bien, como hacen algunas empresas, que el salario que puede cobrar una persona normal que trabaja en el día, ese mismo salario te pagan en la noche, pero con un bono extra. O tienen un aumento extra, porque se entiende que normal, las noches se hicieron para descansar, dicen los médicos, pero, ¿verdad? Hay situaciones que no se pueden, hay trabajos que demandan estar de noche y por eso ellos se establecen estos salarios. Si hay alguien que sale a las 9 de la noche, tú tienes un trabajo de 3 a 9, un horario normal, pero un día tuviste que quedarte hasta las 11 de la noche. ¿Cómo se pagan? Bueno, yo te tengo que pagar el 35% de esa hora extra con el 15%, porque fueron nocturnas esas 2 horas. ¿Se entiende? Profe, y una pregunta entonces, si por ejemplo es horario nocturno, o sea, que yo comienzo a trabajar a las 9 de la noche hasta las 7 de la mañana, entonces esas horas, ¿se le paga también el 35% por encima, aparte del 15%? ¿O no, el 15% solamente. 15, ¿verdad? Okay. El 15%. Por ejemplo, una empresa como la que vimos ahorita de 15 millones, de 4 millones de pesos en adelante, que el salario es 15,000 y algo de pesos. Ese es un salario normal.
Pero esa misma empresa tiene un empleado que trabaja en horario nocturno. ¿Qué yo hago? Si yo multiplico ese salario por un 15%, voy a tener, vamos a decir que fueran 15,500, no recuerdo los pesitos, por un 15%. Serían, por ejemplo, 2,325. ¿Qué sucede? Que hay empresas que te dicen, bueno, ya ahí serían casi 18,000 pesos. ¿Qué yo hago? Que te contratan, ya hacen un contrato normal y te dicen que tu salario son 18,000 pesos. Pero ya yo no te pago el 15 porque ya está incluido ahí, sino te lo establezco normal como un salario. Hay otras empresas que te dicen, mira, tu salario normal son 15,500 y obviamente con el 15% que tú tienes que trabajar, que se te paga porque es un horario nocturno, serían más 2,325, 15,000 más 2,325 serían 17,825. Ese sería tu pago. A las empresas, ¿qué le convienen? Que muchos lo hacen así, principalmente las clínicas, que te ponen un salario y ese salario, cuando tú lo comparas con alguien que trabaja la misma posición que tú en el día, tú tienes un monto por encima, un monto X. Eso ellos lo hacen muchas veces para no estar con ese cálculo siempre, que el 15%, sino ya entienden que ya en ese salario está incluido. Ya los días no laborables, que son los días festivos, lo que nosotros conocemos, que el 1 de mayo, día de Navidad, la Altagracia, ahora, días festivos que no son laborables. Si tú lo trabajas, las horas te la tienen que pagar a un 100%. Si tú una hora te costaba 100 pesos y tú trabajaste ese día, la hora van a ser a 200 pesos. Un día normal de trabajo. Por ejemplo, miren aquí las jornadas. La jornada diurna es de 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, ¿verdad? La jornada entonces nocturna de las 9 de la mañana hasta de las 9 de la noche hasta las 7 de la mañana. Y un horario mixto, en ese caso, es cuando tú, ¿verdad? Cuando siempre que el periodo nocturno sea menor de 3 horas. Si ya pasó de más de 3 horas, inmediatamente se convierte en horario nocturno. Si son 2 solamente, se le paga sus porcentajes correspondientes. Deducciones de nómina. Vamos bien, hay preguntas. Por ahora no. Aquí tenemos las deducciones de nómina. Dentro de las deducciones de nómina tenemos los descuentos que se le hacen a los salarios, que son obligatorios por ley. Aquí tenemos el artículo 201 del Código Tributario, que me dice que el pago de salario puede ser objeto a ciertos descuentos. El número 1, los autorizados por ley, ¿verdad? También, si usted está dentro de un sindicato, que eso se usa mucho en alguna empresa, aunque eso ya ha mermado. También, anticipos de salario hechos por el empleador. Creo que hablamos de eso cuando un empleado tiene un descuadre. ¿Verdad que sí? Ahí te lo va autorizando también. Los relativos a crédito otorgado por instituciones bancarias o garantía del empleador. Esto es cuando usted le toma un préstamo a la empresa. Ay, mire, que van a recursos humanos, yo quiero que usted me preste 10,000 pesos, entonces tú se lo vas descontando por nómina. O también cuando las empresas te ofrecen el beneficio de que tú puedes comprar en farmacia o en una tienda de electrodoméstico, que muchas veces
tú necesitas algún uso de la farmacia, tú lo pides, ellos te lo compran y te lo descuentan por nómina. O tú vas a una tienda que ellos tienen, por ejemplo, algún contrato de que si tú vas a esa tienda, ellos te lo, por ejemplo, tú vas a esa tienda y ellos te lo descuentan. También, yo quiero una lavadora, yo quiero un juego de muebles. Muy bien, te hacen tu carta, proceden a la señora fulana de tal, labora en la empresa, desea el mueble tal y tal, del código tal, por el monto de tal precio. Tú vas con tus cartas selladas, firmadas y todo, allá a la tienda de electrodomésticos, de allá ellos te las reciben y ya te entregan tu mueble. Ahora bien, lo que valen los muebles, ¿qué hacen? Te lo descuentan vía nómina. Sí, descuéntemelo durante un año, comienzan. Bien. Y obviamente, todos los planes que tú que se tenga que realizar aportes por ley a planes privados de pensiones. Entonces, aquí entra la ley 87-01. La ley 87-01 es una ley de seguridad social, la cual me va a establecer a mí los descuentos que se me deben de hacer para lo que son las AFP. Las AFP son administradoras de fondos de pensiones. Estas AFP te van a brindar a ti lo que es el beneficio del seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia. Que eso significa que si tú llegas a cierta edad, tengo entendido que es a los 60 años, por este plan de ley de seguridad social, y tú tienes la cantidad de cuotas son meses cotizados por tus trabajos. Si tú tienes 30 años trabajando en una empresa, obviamente las cuotas, las cotizaciones, todo lo que te descuentan mes por mes. ¿Verdad que sí? Si tú cumples con eso, tú puedes optar por la parte de seguro de vejez. También existe la parte de discapacidad, que ellos tienen una discapacidad total y parcial. La parcial es cuando tú, por alguna razón, queda limitado a una parte de tu cuerpo. En medicina, las partes de nuestro cuerpo tienen como un valor, como un porcentaje. Ellos dividen el cuerpo como en 3 y dicen 1/4, 2/4, 1/3, 2/3, ¿verdad? Y si tú quedas limitado a que tú puedas hacer una actividad que tú realizabas, pero puedes hacer otra, tú tienes una discapacidad parcial, ¿se entiende? Si es una discapacidad total, es cuando ya tú no puedas ejercer ningún tipo de trabajo físico. Y sobrevivencia, que son las pensiones que le llaman obviamente sobrevivencia, cuando tú falleces. Tú estás trabajando, pasó una situación, falleció la persona. Entonces, esa pensión de sobrevivencia le queda en beneficio a tus herederos legales, ¿verdad? Los hijos menores de 18 años, los discapacitados, tu pareja. Si no tiene pareja, entonces a los hijos, que si no tiene hijo a la pareja, pero, ¿verdad? Todo va equitativo. Y recuerden algo, que también hay un código procesal, una ley, una constitución, donde me van a establecer ciertas cosas que no pueden violentar, que la ley 87-01 no la puede violentar. Todo va a tener su momento. Que hay personas que, por ejemplo, yo no tengo hijos, no tengo esposo, la persona falleció, bueno, y los padres. Que no hay padre y los hermanos. Todo va como los árboles genealógicos que hacen los niños en la escuela. Se supone que primero van entrando esa parte. Que yo soy casada, pero falleció, pero yo no quiero saber de ese hombre, pero usted tiene un acta casada y le corresponde. Si usted no quería saber de él, tenía que divorciarse, ¿verdad? Son cosas como casos lógicos que uno ve en el día a día, pero cuando tú te pones a pensar, tú dices, pero es que dime lo que me establece la ley, aunque nada de nada, ¿verdad que sí? Obviamente, dentro de esta parte de la ley de seguridad social, por AFP, a un trabajador, a un empleado, le descuentan un 2.87% de salario bruto. Si usted cobra 10,000, a usted de AFP mensual le descuentan 287 pesos. Si usted cobra 20,000, tanto. 30,000, todo va a ser en base al salario bruto.
Y obviamente a esto es lo que ellos llaman una cuenta de capitalización individual, porque ese aporte llega a usted de manera individual. No sé lo que trabajan de ustedes, si saben en qué AFP están, si le llegan sus estados de cuenta que tienen que llegar por ley cada 6 meses y ustedes ven cómo eso va aumentando. Si ustedes no lo saben, investiguen en qué AFP están, soliciten y llamen que le manden su estado de cuenta a su correo. Infórmenle a sus familiares, mira al esposo, a la mamá, mira, yo estoy en AFP, Reserva, Popular, Escocia, Siembra, para que ellos sepan dónde tienen que ir a reclamar. Hace 2 semanas, recuerdo, salió un anuncio en el Nuevo Diario y en el Diario Libre donde decían que las AFP tenían más de 3,000 millones de pesos de personas que han fallecido y nadie lo ha ido a reclamar. Nadie lo ha ido a reclamar porque no sabían que pertenecían a una discapacidad y muchas veces, a una AFP, y muchas veces hay trabajadores que han fallecido y tienen niños pequeños y no saben que tienen un beneficio, que esos niños pequeños, esa persona estaba trabajando y su empresa estaba al día, pagaba su DCS y todo. Esos niños reciben una pensión hasta que cumplan los 18 años. Son beneficios que se tienen. Usted trabaja, ok, está trabajando, sucedió, ay, la persona falleció, usted tenía 2 niños menores. Bueno, van a la AFP, hacen las documentaciones, porque nosotros sabemos de que existen unas series de paso y documentación. No es que usted va y va a decir, yo soy fulana, la hija de fulanita que se murió. No, ¿verdad? Usted tiene que ir con su documentación. Ellos le van a pedir ciertos actos que usted tiene que cumplir, porque para todo hay un procedimiento y pasos legales. ¿Verdad que sí? Y usted pone sus 2 niñas y esa niña hasta la edad de 18 años va a recibir ese beneficio de sobrevivencia, de pensión. Son beneficios que se tienen. Anteriormente, antes de la pandemia, yo sé que las AFP daban muchas charlas en las empresas para concientizar y educar a los mismos trabajadores. Entiendo que ahora mismo ha mermado eso un poquito. También aquí tenemos el seguro familiar de salud, el famoso seguro de salud. Obviamente el seguro de salud, el descuento es un 3.04% en base al salario bruto, que eso de 10,000 pesos serían 304. Una persona que gane 10,000 pesos con estos 2 descuentos serían 500 y algo, usted estaría cobrando como 9,409 pesos aproximadamente. El seguro de familia de salud es aquel que constituyen las ARS, Administradora de Riesgo de Salud, donde está Universal, Humano, Pali, Mafre, ¿verdad? Todos esos seguros que nosotros conocemos. Las empresas, por obligación, están, ¿verdad? Volviendo a la misma palabra, están obligadas a brindarle a usted un seguro básico de salud. Eso es lo que le pide la ley 87-01, que todo empleador debe de propiciar un seguro básico. ¿Qué pasa? Hay personas que ustedes han escuchado que dicen, yo tengo un plan complementario, yo tengo un plan max, yo tengo un plan óptimo. ¿Por qué? Porque usted, como empleado particular, usted se acerca a su recurso humano y le dice, mira, yo quiero tener, aparte de mi seguro básico que ustedes me ofrecen como empresa, yo también quiero tener un plan un poquito superior. ¿Verdad que sí? Entonces ella te investiga y te dice, mire, si usted quiere tener ese plan superior, ese plan paga 700 pesos, por decir un monto. Obviamente, como eres tú que lo estás solicitando, tú tienes que pagarlo, porque la empresa está cumpliendo en base a la ley. ¿Qué pasa? Hay empresas que por políticas, ¿verdad? Y por la parte humana, ellos son filiales de otras empresas. Filiales quiere decir que son asociados. Muchas veces son asociados de empresas de ARS y tienen planes que te ofrecen un 50%, que si a ti te cuesta 700, ellos te pagan la mitad y tú pagas la mitad. Por ejemplo, conozco del Banco Popular, que es filial de ARS Universal,
Y obviamente si usted quiere un plan por encima, el plan básico, un plan complementario, un plan óptimo, ellos dentro de su política, ellos te cubren el 50% y tú pagas el otro 50%. Pero hay empresas que no, que te dicen, es que yo cumplo con lo mío. Tú quieres un plan por encima, lo pagas. ¿Se ha entendido esta parte de seguridad social? Sí. Y lo demás, ¿van conmigo, chicos? Sí. Ok, entonces, Sí, miren, profe. este sería en el día, ¿sí? Permiso. Antes que usted siga con el tema, cuando el seguro, por ejemplo, sube el 5%, ¿se le cobra al empleador o al empleado? Pero que sube ¿cuál 5%? Por ejemplo, un mano en mi empresa mandó un comunicado que ni entendí bien lo que decía, porque solo lo vi de reojo. Decía que la factura iba a subir un 5%. Entonces, lo que se paga mensualmente por los empleados, a eso le subieron el 5%. No sé si me expliqué bien. Creo que sé por dónde va. ¿Qué sucede? Ese 5% no equivale a la parte del seguro básico. Eso debe decir que hay algunos empleados de que tienen esos planes complementarios y subieron un 5% más a lo que le iban a descontar. ¿Por qué no va dentro de la parte del plan básico? La ley de seguridad social entró en base a 5 años, como ellos le dicen. 5 años quiere decir que cuando la ley comenzó, estos porcentajes que ahora yo voy a explicar, no eran eso, eran otros más pequeños. Y esos porcentajes equivalían a ver si ese régimen, porque la ley de seguridad social te establece 3 regímenes. El régimen subsidiado, que es el seguro de salud que tienen las personas de escasos recursos, que es el que le dicen, el seguro del gobierno, ustedes escuchan por ahí, es el que yo tengo, ¿verdad? Es el régimen subsidiado, dentro de la seguridad social. Luego está el régimen contributivo subsidiado, donde no ha entrado en vigencia porque se entiende que la parte subsidiada la va a dar el Estado y la parte contributiva son para aquellas personas independientes. Ejemplo, los abogados, un ingeniero, por así decirlo, un técnico electricista, esas personas que trabajan de manera independiente. Ese régimen no ha entrado todavía porque el sistema y la plataforma de seguridad social no se ha preparado. Y el otro régimen es el régimen contributivo, que estamos los que trabajamos, donde aportamos nosotros los empleados y aporta el empleador. Entonces, esos regímenes, cuando la ley comenzó en el 2001, tenían 5 periodos que le llaman años y eran para ver si los porcentajes eran suficientes para ellos poder subsidiarse, para que el sistema funcionara. Con el año 1 se dieron cuenta que no, pasaron al año 2. En el año 2, cuando hicieron los descuentos, los aportes, también se entendía que para el periodo de tiempo que iban a llegar la pensión, tú no ibas a tener esa cantidad de dinero. Entonces, tenían que pasar al año 3. Y así sucesivo hasta que llegaron al año 5. Ya la ley no tiene más años de aumento porque el sistema ha demostrado que es suficiente y es autosostenible. Esa modificación, al menos que sea algo que venga y que la ley, que el Congreso y toda la cosa, no hay más aumento. Por eso te digo que en base a la parte básica no hay aumento en el seguro. Ese 5% seguramente es para aquellos que tienen algún plan extra. Que esos planes que son extra sí aumentan según consideren las ARS. No sé si tú me entendiste, Giselle, esa parte. Sí, se profe, entendió. gracias. Sí, lo entendí. Sí. Entonces, miren, esta parte, si ustedes se fijan, miren cómo lo dice aquí. No hay modificación desde julio del 2019. ¿Por qué? Porque ya, vuelvo y les repito, el sistema es autosostenible. Ya se demostró que en base a estas retenciones que se le hacen a los empleados y los aportes que hacen el empleado, el sistema
se sostiene y usted puede tener una pensión considerable. La parte de la seguridad social, la idea, uno de sus objetivos es que, por ejemplo, cuando tú llegas a la edad de 60 años, que tú te vayas a pensionar, tú recibas por lo menos de un 75% a un 80% parecido en cuanto al salario que tú tenías. Obviamente, eso por estudio, nuestro sistema de seguridad social en la parte de fondo de pensiones viene arrastrado y es muy parecido porque se tomó como iniciativa y como ejemplo para poder adaptarlo el sistema de pensión de Chile. Por eso es que aquí se ha hecho tanto énfasis a la devolución del 30%, porque en Chile el sistema devolvió un 30% a sus trabajadores, pero es lo que han explicado algunas personas y la misma presidenta de ADAF, que es la Asociación Dominicana de Administradora de Fondos de Pensiones, que ella dice que no nos podemos comparar porque nuestra ley no es vieja. Una ley que ahora lo que tiene son 20 años en cuanto a la parte de pensión, es una ley joven. El sistema de pensión de Chile ya un sistema que pasa de más de 50 años y el sistema aguanta esa devolución de un 30%. ¿Se va entendiendo? Porque ya aquí es como hablar un poquito en la parte financiera de la ley 8701, pero se entiende un poco esos puntos. Sí, se entiende y además que es un tema ahora mismo que está muy vigente, entonces muchas veces uno mismo se confunde y ahora entiendo ese punto de por qué no se aplica el 30% y por qué hay tantas opiniones. Exactamente. Entonces, miren chicos, aquí tenemos, estos son los puntos. Trabajador, empleador y luego el total. Al trabajador le hacen retenciones porque tú me retienes como empresa para pagar, ¿verdad? Para la AFP, para la ARS. Y el empleador, que es la empresa, aporta. ¿Qué pasa? Que por eso es que las empresas tienen una responsabilidad social y una carga económica bastante grande. La empresa aporta para tu AFP. Si a ti se te retiene un 2.87, la empresa aporta un 7.10. Si ustedes se fijan, es como 2 veces y un poquito de lo que tú aportas. En cuanto a la parte del aporte de la empresa, tu ARS, a ti te descuentan un 3.04% y la empresa aporta un 7.09%. Cuando se suma el total que va distribuido, el total en cuanto al pago de la seguridad social de AFP, un 9.97. Y para las ARS, un 10.13. Ya ustedes ven por qué a veces uno se queja, ay, tanto que me descuentan, pero y esa responsabilidad. Por eso es que las empresas te exigen, te condicionan a veces y uno se quiere poner bravo. Pero es que uno no ve ese aporte tan grande que hace la empresa por ti, que de alguna otra manera ellos tienen como ese derecho a poder reclamarte. Ven, ya ustedes se fijan, si por 10,000 pesos a ti se te retiene 287 pesos, imagínate tú cuánto paga la empresa por ti en una AFP, 710 en base a 10,000 pesos. Esos son de los puntos que también los empresarios evalúan antes de hacer un aumento de trabajo, de que los aportes, así como porque uno nada más ve, ay, que no aumenten el salario, muy bien, pero ¿y cuando ese aumento también va a la factura? Que si yo pagaba por ti, por ejemplo, tú cobrabas 10,000 pesos, yo pagaba por ti 710, ahora tú cobras 15, yo tengo que pagar por ti 1,200 y algo de pesos. Entonces, así como yo te aumento el salario, también me va a aumentar mi factura de TCS en el pago de la seguridad social. Ya usted entiende por dónde viene todo lo del aumento de salario, de por qué a veces el empresario se oponen, todo lo que va conllevando. Esto es un círculo total, que si uno no lo ve desde adentro, uno solamente hace reclamar y no entiende qué es lo que está pasando. Vamos bien hasta aquí, chicos. Sí, profe.
Miren, Sí, miren, una retención de 10,000 pesos, 591. ¿Y el empleador cuánto aporta por ti? 1,419 pesos. Ven el aporte tan grande. Entonces, son de las cosas que a veces hay que llevar, que hay que sopesar un poquito. Y esto lo vamos a aprender también a calcular cuando comencemos a hacer la parte práctica de nuestra nómina. Eso es obligatorio. Usted contrata un empleado y va y te dicen, ay, mire que yo quiero decirle que yo tengo seguro por el esposo mío para que no me lo ponga. Yo inmediatamente, de una buena manera, le digo, pues mire, nosotros como empresa le vamos a avisar cualquier cosa. Si tomamos la decisión en contratarla, nosotros le llamaremos y ni vuelvo a ver ese currículo porque eso, como dicen, un gancho. Nadie que le diga a usted, si usted en su momento llega a trabajar en un departamento de recursos humanos, de que, mire que yo tengo seguro por mi esposo, entonces para que no me ponga, porque, y usted dice que por economizar ese sopecito, ahí es que viene luego que la persona se enferma y que el seguro, porque tú no estás, o pasa un riesgo laboral, ahí viene de una vez la demanda y ella no va a decir que fue ella que te dijo que no la pusiera. Y aunque usted lo diga, no, porque ella me dijo que no la pusiera porque tenía seguro por su esposo. Y el magistrado le va a decir, pero la ley de seguridad social le dice que es obligatorio, que no importa. ¿Verdad que sí? Y ya usted ahí mismo se le cayó todo el argumento y pidió el caso a pagar su dinero. ¿Puede una persona estar en dos seguros a la vez? Cuando una persona no puede estar en dos seguros porque es con un mismo número de cédula que te registran. Ahora bien, tú puedes tener el seguro tuyo X, por ejemplo, humano, y una empresa, si tú eres ejecutivo o algo, a veces tienen un seguro por encima porque lo contratan con otra empresa porque tú tienes una posición muy alta y a lo mejor esa otra aseguradora es que lo venden. Pero tú no puedes tener un seguro universal y un seguro humano porque es tu número de cédula y tú tienes que estar registrado bajo una sola administradora, es igual que la AFP. Tú no puestres estar en el popular y en reserva, ¿no? ¿Qué es lo que siempre se le recomienda? Si usted y su pareja trabajan, lo ideal es que hagan un núcleo familiar. Si su pareja tiene universal y usted tiene humano, ustedes evalúan cuál nos proporciona mejor servicio, cuáles toman nuestro médico más. Universal. Bueno, hacen un núcleo familiar y todos están en universal. Cuestión de que si en un momento su pareja deja de trabajar, usted sigue trabajando, él siga percibiendo la parte del seguro por usted. Si luego es usted que deja de trabajar y su pareja sigue trabajando de igual manera. El seguro básico que ofrecen las empresas te abarcan a ti como empleado, a tu pareja, a tu cónyuge y a tus hijos menores de 18 años y hasta 21, lo que demuestren que todavía sigan estudiando con 6 meses de anterioridad y que no estén trabajando, claro está. Bien. Chicos, yo creo que hoy ha sido demasiado bueno esta clase de hoy. ¿Qué ustedes dicen? Muy, muy bueno. Excelente, profe. Yo ni cuenta de la hora me estaba dando. Sí, si hubiese sido por mí, yo de verdad continúo, pero ya hasta estoy pasadita. Yo cerrándolo a ustedes, tengo que abrir otro chat porque tengo clase ahora de Contraloría con la universidad. Si no, hubiese seguido con ustedes encantada. Miren, lo dejamos hasta aquí. El martes terminamos de ver, nos queda la mitad del material teórico. Volvemos y hacemos ciertos repasos como hacemos con las clases y luego comenzamos a entrar al impuesto sobre la renta, al impuesto a los asalariados. Y con Dios mediante, yo sé que el martes terminamos la parte que nos resta teórica y ya inmediatamente comenzamos a hacer una pequeña nómina, una nominilla, decían los muchachos. Y todo este conocimiento de una vez aplicarlo. Profe, ¿cuándo usted va a enviar el material del examen? Mañana, con Dios mediante, se lo estoy enviando.
Es muy posible, muy posible que los reciban mañana muy tempranito en la mañana, porque yo siempre me levanto bien tempranito y hay ciertas cosas que lo hago así con la mente fresca. Es muy posible que cuando tal vez alguno de ustedes vengan a levantarse y lo vean en el chat. Así es que me disculpan la hora si es muy temprano. Bien. Chicos, pues nada. ¿Cómo? Esas evaluaciones yo se las voy a poner a que cierren el lunes en la noche. Yo le voy a especificar de en qué horario va a ser. Le voy a dar 2 horas en prórroga para el lunes en la noche. Entiendo que sería de 8 a 10, que ya ustedes están en su casa. Bien. Ok. Bueno, chicos, pues nada. Feliz noche. Gracias por estar aquí. Nos mantenemos en comunicación. Gracias a usted. Buenas noches. Gracias, igual. Gracias, buenas noches.